Ya. ¿La lista? Todos son experimentos aleatorios. ¿En qué parte dice eso? ¿En el práctico? Déjame ver. Ya. Aquí tengo el práctico. Ejercicio 4 me decís, ¿no? Del práctico. Define qué es estadística descriptiva y qué es estadística inferencial. Dice. No. Ah, perdón, este es de práctico 1 de estadística 1. Aquí está. De 4 ejemplos de experimentos aleatorios. Eso lo puedes buscar en internet, pero puedes usar también el ejemplo de la moneda. O sea, selecciona uno y cuál sale, cara o cruz, el de los dados, el de las barajas. El precio de las acciones también se le considera aleatoria. Así. Ya. Busquen otro ejercicio así que les interese saber y lo resolvemos en la pizarra, en lo que sea. O podemos hacer un ejercicio del examen, el que podemos hacer, porque los demás no podemos hacerlas todavía. Ya, vamos a empezar con eso entonces. Ajá. En tu formulario hasta el modelo hipergeométrico. En el punto 5 modelos de probabilidad, 1.3 modelos hipergeométricos, hasta ahí. Cuando ustedes se estén acercando ahí, ustedes ya tienen que estar estudiando. A eso me refiero. Formulario, sí. Por eso lo hice, para que quede como cualquiera. Ah, sí. Lo que pasa es que cuando yo hice el formulario, más adelante necesitan saber ciertas cosas, porque la fórmula no siempre la van a utilizar en su forma completa, van a hacer algunos ajustes. Aquí van a reemplazarla por otro valor. Cuando suceda esto, aquí van. Entonces, todos esos apuntes lo coloqué en el formulario extenso. Y si el doctor, tal vez el doctor diga, no pueden llevar esos apuntes de cuándo eso lo tiene que tener en la mente, entonces llevan el formulario simple. Esa era la idea. Pero creo que aún igual, de todas formas, han entrado con el formulario extenso. No sé si les permite y demás. ¿Hasta qué tema me dijiste que está? Están entrando a variable aleatoria. Ese tema, ¿no? Ya, ahorita están en la parte de introducción, están recordando un poco de estadística descriptiva, solamente les está dando definición de qué es media aritmética, de qué es varianza, cuándo es poblacional, cuándo es muestral, la desviación estándar y demás. También les está mostrando los símbolos y les está mostrando la forma y les está diciendo también cuando son datos tabulados, cuando no son datos tabulados. Pero voy a tocar algo de eso porque he visto que con otros docentes lo entienden diferente lo que es variable aleatoria. Y voy a tomar el ejemplo de... Vamos a tomar el ejemplo de los dados ya. Cuando uno lanza un dado, suponiendo que ese es el experimento aleatorio, uno de los posibles resultados es este. Otro resultado, creo que es así, los dos juntitos. Otro resultado puede ser... Y así sucesivamente, ¿verdad? Son 6 resultados. Entonces, cuando uno lanza el dado, el resultado es eso, o sea, lo que uno ve. Pero ¿por qué entonces cuando sale esto, en la realidad, uno dice 1, salió 1? Cuando sale el siguiente, decimos que salió 2. Cuando nosotros le estamos asignando ese número a lo que nosotros estamos viendo, a ese número que nosotros le estamos colocando ese nombre a lo que estamos viendo, a ese número se le conoce como variable aleatoria. Porque cuando lanzamos una moneda,
también no estamos viendo ningún número, estamos viendo cara, estamos viendo sello. Entonces, a uno de esos dos le vamos a colocar el 1 y al otro le vamos a colocar un 0. Uno cuando diga sí salió cara o sí salió sello, y el otro cuando no salió ni cara o no salió sello. Depende del enfoque que nosotros queramos estudiar. Y en ese caso sería el número de puntos. ¿Cuántos puntos ha salido? Salió 1. Entonces, a esta observación yo le voy a asignar el número de 1. A esta observación yo le voy a asignar el número de 2. A esta le voy a asignar el número de 4 y así sucesivamente. ¿Por qué le asigno un número? Porque más adelante, cuando ustedes tengan que calcular la desviación estándar, varianza y todos los demás estadísticos, necesitan trabajar con números, porque no pueden calcular ustedes media, desviación estándar con esto. O sea que no hay forma de trabajar con eso porque no son números. Ahora, el enfoque que yo tengo aquí es de los puntos. ¿Cuántos puntos hay aquí? Hay 1. ¿Cuántos puntos hay acá? Es 2. Pero otra persona podría tener un enfoque distinto. Por ejemplo, podría ser que a esa persona le interese el área en blanco. O sea, en este caso el área en blanco sería, no sé, me voy a inventar, 90% del área es de color blanco. En este caso aquí, el 85% del área es color blanco. En este caso aquí sería, digamos, 65. 65% del área es de color blanco. Entonces, se dan cuenta que una persona puede verlo de manera distinta, depende a lo que le interese. Entonces, en este caso, este 90%, este 85% y este 65% sería el valor de la variable aleatoria. Y la variable aleatoria no es que empiezo así, en realidad lo que se hace es colocar sea X la variable aleatoria, se coloca este simbolito que es, creo que es virguliña, así se le llama, no me acuerdo, va a representar el número de puntos que se ve al lanzar una vez un dado. Ese es un ejemplo de cómo se define una variable aleatoria. Eso es para este caso de aquí, para estos números de acá. Y estos 90% obviamente tendrían que tener una variable aleatoria diferente. Podría ser Y, y sea Y la variable aleatoria definida como el porcentaje del color blanco que ocupa en la cara superior que nos arroja al momento de lanzar un dado, digamos, ¿no? O sea, uno lo tiene que escribir primero. Una vez que lo hemos expresado en número, lo que estamos viendo después de realizar el experimento, recién podemos calcular probabilidades. Entonces, en este caso, utilizando la variable aleatoria X, sería de esta forma. Por ejemplo, entonces, ¿qué significa? Primero, esto de acá significa probabilidad. Segundo, esto ya la hemos definido allá. Y este 1, entonces estamos calculando, en sentido general, estamos calculando la probabilidad de que la variable aleatoria X tome el valor de 1. Significa que estamos calculando la probabilidad de que cuando yo lance un dado me arroje el valor de 1. O sea, el puntito sea solamente 1, no sean 2 puntos, ni 3 puntos, ni nada. Es por eso la importancia de definir, o sea, de escribirlo, o sea, en literal, con el lápiz o con lapicero, eso antes de poder escribir esto. No es que yo aparezco con aquí, no es que empiezo de aquí, porque una persona podría decir, ¿y qué es X? O sea, no lo hemos definido antes, entonces no tiene sentido. Muchos no lo hacen y creo que incluso ustedes en su examen pueden ignorarlo. Así como ustedes no escriben el espacio muestral, no escriben este es el suceso A y recién calculan la probabilidad. Pueden empezar directamente, la probabilidad es esto y colocarlo. No hay problema, pero en sentido estricto se tendría que colocar eso, se tendría que colocar cuál es el espacio muestral y demás, ¿no? Entonces, a la variable aleatoria solamente es un número real que nosotros le asignamos a cada resultado del experimento. Ya lo tienen que entender así. Y esto se aplica para solamente los experimentos que no nos arrojan directamente un número. Y ese es un ejemplo clásico. También está el de las barajas de las cartas. ¿No ve que nos sale un dibujito entero y demás? O sea, ¿qué te interesa de ahí? ¿Te interesa saber el número? Ah, ya, entonces a esa carta que has seleccionado al azar le vas a asignar el número de 1, de 11, de 10, creo que llega hasta 12 solamente. No sé mucho de esos juegos. Y así ustedes le van asignando un número. El doctor más adelante, no sé si les ha dado la definición de variable aleatoria. ¿Les ha dado o no? Ha utilizado seguramente este dibujito. El experimento era lanzar 3 monedas, ¿verdad? Y aquí él escribió, tic, 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 no.
No quiero entrar en detalles, tal vez me voy a equivocar en alguno, entonces. Aquí escribió todos los posibles resultados, así como aquí yo traté de escribir, o sea, no lo escribí todo porque no es necesario para la explicación. Lo que se hace es primero se escribe todos los resultados y a eso se le asigna un número. O sea, cada posible resultado se le asigna un número. Pero ¿qué es lo que te interesa de aquí? Te interesa saber el número de cara, el número de sellos, o sea, cuál es tu enfoque. Así como aquí te había dos enfoques, ¿no? Podíamos enfocarnos en el área del color blanco o en el número de puntos, aquí también. Y creo que en el ejercicio era el número de cara. Entonces, en este caso, a este posible resultado, nosotros le vamos a asignar el valor de 3, porque nos ha dado 3 caras. Aquí le vamos a asignar el número de 2, aquí le vamos a asignar el número de 0 y así sucesivamente. Y a todos estos números se le conoce como, o sea, a esta asignación que le estamos haciendo se le llama función variable aleatoria. Pero a los valores que adopta la variable aleatoria son cada uno de estos. ¿Ya? Pero a la asignación de pasar a esto se le llama función variable aleatoria. ¿Ya? Y necesitamos convertirlo a números, ya les dije para qué, para poder calcular la esperanza matemática, la varianza de desviación estándar y demás. No hemos hecho ejercicios todavía, pero porque todavía están en la parte teórica. Hola. Estos resultados que ustedes ven aquí provienen del espacio muestral, que se lo representa con una S, también se lo puede representar con una E o con la letra griega omega. Y a esta de acá se le conoce como la variable aleatoria. En este caso lo estoy utilizando el símbolo de X, ¿verdad? Que prosigue después de haberle asignado un número. Le tenemos que calcular la probabilidad de cada uno de esos. O sea, tenemos que agarrar otro circulito. En realidad este circulito que ustedes están viendo no es más que un conjunto. Yo estoy diciendo, este es un conjunto diferente a este otro conjunto, diferente a otro conjunto, ¿ya? Y aquí lo que se hace es calcular la probabilidad de cada uno de los valores que adopta la variable aleatoria. ¿Cuál es la probabilidad de que me toque exactamente 3? Bueno, va a ser, creo que aquí son, ¿cuántos posibles resultados son? Son 8. O sea, el número de elementos del espacio muestral es 8. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos números va a tener la probabilidad de ocurrencia de 1 sobre 8, 1 sobre 8 y 1 sobre 8 y demás, ¿no? Lo que ocurre es que hay valores que se repiten 2 o 3 veces. Creo que este 2 se repite 3 veces. O sea, voy a colocarlo aquí. Y aquí voy a colocarle un 2 también. En realidad, no quiero escribir todo porque tal vez me voy a equivocar. No me sé, o sea, todas las posibles combinaciones que puede tener, entonces. Cuando se repita un mismo resultado, o sea, y el valor de la variable aleatoria sea el mismo, lo que se tiene que hacer es sumar las probabilidades. Si bien es cierto, la probabilidad de que salga 2 es 1 sobre 8, aquí también hay otro 2, y la probabilidad es que salga 1 sobre 8. Entonces, de forma general, la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 2 va a ser igual a sumar 1 sobre 8 más 1 sobre 8 más 1 sobre 8. Y eso nos va a dar 3 sobre 8. Eso porque se está repitiendo, o sea, estamos haciendo referencia a un mismo resultado. Y entonces los tratamos de unir. Entonces, la probabilidad de que me salga 2 ya no va a ser 1 sobre 8, va a ser 3 sobre 8. Y lo mismo aplica para el valor de 3, para el valor de 0, para el valor de 1. Ustedes cuentan cuántas veces está apareciendo el valor de 1, cuántas veces está apareciendo el valor de 2. Creo que el valor de 3 solo aparece una sola vez, los demás son 2, 1, y el 0 también aparece solamente una vez. Entonces, en este caso, la probabilidad de que la variable aleatoria adopte el valor de 3 va a ser 1 sobre 8, y lo mismo aplica para el valor de 0.
ya no, o sea, no habría que sumar nada porque no se está repitiendo el 3, no se está repitiendo el 0. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? ¿O quieren que yo les pregunte? Entonces, ¿qué es variable aleatoria? Para la de adelante, ya acabo de explicar. ¿Ven? Rescate algo de lo que he dicho. Variable aleatoria. Ujú. No lo leas, decirlo lo que entendiste, ya sea del docente o de mí. ¿Qué dice? ¿O lo estás buscando en el internet? Ya. ¿Es el qué? Varias respuestas de un solo. Porque, digamos, como yo en el ejemplo de dado, hay personas que se solamente en el número, entonces es como que la variedad de respuestas que hay. Ya, de un mismo resultado, puedes decirle, ¿ya? Serían valores al azar que cada valor toma diferente, o sea, valor en el espacio muestral, díparo de uno a uno. Aquí he dicho eso, pero eso es más para la definición de función variable aleatoria. Es diferente variable aleatoria de función variable aleatoria de valor de la variable aleatoria. Son tres cosas diferentes. El más grande, digamos, el que abarca los tres, es función variable aleatoria. Y con función variable aleatoria nos referimos a la correspondencia de cada resultado que está dentro del espacio muestral. A ese resultado le asignamos un número. A esa correspondencia se le llama función variable aleatoria. Todo esto. Y ya cuando hablamos solamente de variable aleatoria, nos referimos a ese valor numérico que le estamos asignando a cada uno de los posibles resultados. Y ese valor numérico depende de lo que nosotros nos enfoquemos. ¿Qué nos interesa de aquí? Nos interesa saber, no sé, los puntitos o algo, pero la cosa es asignarle a lo que estamos viendo un número. Y al tercer elemento, que es valor de la variable aleatoria, ya se refiere a cada uno de los valores que nosotros le estamos asignando. Pero sí o sí tiene que ser un número. ¿Se acuerdan de la definición de probabilidad? No es lo mismo probabilidad que posibilidad. Posibilidad es una palabra que se utiliza para definir la probabilidad. No es, digamos, no son similares, no son sinónimos. Posibilidad nomás se hace referencia a que algo puede ocurrir o no. O sea, existe la posibilidad de que yo apruebe la materia, existe la posibilidad de que suceda esto, posibilidad de esto, lo otro, pero solamente con posibilidad hacemos referencia a que puede pasar o no puede pasar y ya está. Probabilidad que es el cuantificar esa posibilidad y no solamente decirlo en palabras. Tratamos de decir, es cierto que puede suceder, pero ¿cuánto? O sea, en números, ¿cuánto puede suceder o cuánto no puede suceder? Entonces la probabilidad no es más que la cuantificación de la posibilidad de un suceso o evento, ¿ya? Y eso lo hacemos mediante una regla, la regla de que arriba tenemos que colocar el número de veces que ocurre, el número de casos favorables o el número total de casos que aparece de un suceso o evento y abajo el número total de casos. Y así nos va a arrojar un número. Y ese número va a ser la cuantificación de una posibilidad de un suceso. Ya, es como decir, puede ser que el avión, es como decía un docente esta semana solamente, tocó el tema de probabilidad y él decía, para el caso de un avión, que un avión se caiga y choque con un auto, es posible, creo que ha pasado, pero con un edificio es posible, pero ¿cuánto es posible? Entonces ahí es donde entra el concepto de probabilidad. La probabilidad entonces en este caso se utilizaría la definición por frecuencia relativa y tendríamos que revisar la historia. ¿Cuántas veces un avión ha caído y exactamente o sea, ha colapsado con un auto? Entonces él le puso un número, porque tampoco es que se ponga a revisar la noticia, pero él le puso 0.001, digamos. Ya, esa es la cuantificación de algo que puede ocurrir o no. Y aquí les menciono eso porque aquí lo mismo estamos haciendo, digamos, un poco relacionémoslo con esa idea.
Estamos cuantificando cada uno de esos posibles resultados, es decir, le estamos asignando un número. ¿Ya? Lo mismo para los dados. ¿Qué pasa si el experimento consiste en, o sea, agarro un papelito y le coloco uno, agarro otro papel y le coloco dos, lo mezclo y saco uno? Directamente ya me está arrojando un número. No necesito asignarle un número. Entonces, uno podría pensar, entonces no estamos trabajando con variable aleatoria. No. Es cierto que directamente nos está arrojando un número, ya no estamos teniendo este problema de tener que asignarle un número, sí, pero siempre tratamos de utilizar el concepto de variable aleatoria. En sentido general, por más de que el resultado directamente ya nos arroje un número, bueno, de nuevo le asignamos otro número, digamos, ¿ya? Entonces siempre se va a utilizar el concepto de variable aleatoria, por más que el resultado no sea así. Eso solamente como detalle. ¿Qué más puedo tocar de este tema? ¿Quieren preguntarme algo? ¿Les interesa saber algo? Vamos a resolver dos ejercicios del modelo de examen, ¿ya? Dos incisos, perdón. Porque esto, todo lo que ustedes acaban de ver, solamente es para que les sirva a resolver solo un ejercicio, según el modelo mío. Entonces busquen el PDF que dice ejemplo. El primero es del grupo E7, o sea, del grupo de la mañana. El ejercicio 4, ese se puede resolver con lo que ustedes ya saben. Todo lo demás no lo van a poder resolver porque no lo han avanzado todavía. ¿Ya? ¿El mismo examen? El mismo práctico 1, sí. ¿Mm? No sé, oye, pero los enunciados o la forma de resolver creo que es la misma, solo cambia los números, o sea, en lugar de hablar de personas, se va a hablar, no sé, de animales, algo así. Entonces, ejercicio 4 del modelo de examen, grupo E7. Dice, todas las noches el señor Montalvo llega tarde a su casa y la señora Montalvo, que es una buena esposa, le deja la luz encendida para que entre a su casa. Ahora, la probabilidad de que el señor Montalvo llegue ebrio es de 60%. Y si llega ebrio, la probabilidad de que se olvide apagar la luz es del 80%. En cambio,
Si llega sobrio, la probabilidad es del 10%. Primero hay que ordenar todo eso ya, porque si ustedes tratan de resolver el ejercicio así como está, o sea, se pueden equivocar en algo. Ya, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, entonces. Aquí está el señor Montalvo. Y hay dos situaciones. Primero, si llega ebrio. O sea, llega ebrio. Y el otro es llega sobrio. La probabilidad de que llegue ebrio es de 60%. ¿Cuánto es la probabilidad de que llegue sobrio? Respuesta, quiero respuesta. Bueno, mientras tanto, con los datos que tenemos, una vez que llega ebrio, la probabilidad de que olvide apagar la luz es de 80%. Y la probabilidad de que no olvide apagar la luz, ¿cuánto es? Dice el enunciado, no dice. Ahora, si llega sobrio, también existen dos posibilidades. La probabilidad de que olvide apagar la luz es del 10%. Y la probabilidad de que no olvide cuánto es. Quiero que ustedes me ayuden, que piensen, no, porque así ustedes se van a ver involucrados también. Ejemplo, así se llama el PDF. Está arribita. Ya, faltan datos. Si la probabilidad de que llegue ebrio es 60, ¿cuánto es que llegue sobrio? Aquí, si la probabilidad de que olvide apagar es 80, ¿cuánto es lo que no olvide? Y aquí al revés. Bueno, es lo mismo, ¿no? Si se olvida apagar, la probabilidad de que se olvide apagar la luz es del 10%, entonces nos falta ahí abajo. A ver, es como si yo les dijera, la probabilidad de que yo me aplace es del 70% en esta materia. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de que apruebe? La diferencia, pues no, la diferencia del 30%, ya con eso completo el 100. Lo mismo tenemos que hacer aquí. Si la probabilidad de que llegue ebrio es 60, entonces de que llegue sobrio es 40. Si la probabilidad de que una vez que llega sobrio olvida apagar la luz es del 10, entonces que no se olvida apagar la luz es 90%. Con estos dos se completan el 100 para este caso, porque se está desprendiendo una raíz diferente. No es que estos tres se tienen que sumar 100 o este, no, aquí estamos evaluando apaga y no apaga. ¿Llega sobrio o no llega sobrio? Aquí que olvida apagar la luz es de 80, entonces que no olvida apagar la luz es 20%. ¿Ya? Inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que el señor Montalvo no apague la luz en una noche cualquiera? La probabilidad de que no apague la luz. Em, Podría resolverse esto de dos maneras. ¿Se acuerdan que yo les había
dicho, creo que en la primera clase, o tal vez no le dijo, tal vez le dije a mi otro grupo, no estoy mezclando un poco las ideas. Nosotros no colocamos la probabilidad de que el señor Montalvo, o sea, no lo hacemos así, ¿verdad? Lo que hacemos es colocar una P, abrimos paréntesis y le colocamos ya sea X igual a tanto, o si no le colocamos A y A previamente debió haberse definido, ¿no? Esa es una de las formas. En este caso, podríamos nosotros crear un suceso, o sea A el suceso que corresponde a que el señor Montalvo no apague la luz en una noche cualquiera y ya luego lo utilizamos aquí, ¿no? Probabilidad de A y ya con A hacemos referencia a lo anteriormente que he descrito, ¿verdad? Sin embargo, yo en mi examen, como estaba, digamos, no necesito estar definiendo sucesos y demás, directamente yo coloqué esto, la probabilidad de que no apague la luz. Y listo. Y así me evito el tener que definir sea el suceso que representa y tal. No es normal, pero sí lo podemos utilizar. Nadie les prohíbe a ustedes escribirlo literal. Ya muchas cosas sería que ustedes quieran escribir la probabilidad, así, o sea, toda la palabra, ¿no? Pero ya con P y entre paréntesis ya se está entendiendo de que estamos calculando probabilidades y este es el suceso. ¿Ok? Ahora aquí está el detalle. El detalle está en que no apague la luz, uno podría creer, que no apague la luz está haciendo referencia a que se olvide apagar la luz, ¿verdad? Entonces yo podría decir el 80% más el 10 y me da 90 y se acabó el ejercicio. En realidad no es así. Para que suceda esto de acá, ¿qué es lo que tiene que suceder antes? Para que esto ocurra, primero tiene que ocurrir esto. Para que esto aquí, o sea, se dé, ocurra, primero tiene que ocurrir esto. Entonces, esto no puede ocurrir sin antes ocurrir esto también. Por lo tanto, si yo quiero rescatar esta probabilidad y rescatar con esta probabilidad para después sumarlo, lo que tengo que hacer es, o sea, rescatar esta parte de aquí, pero unirla con esta. O sea, de manera escrita sería lo siguiente, la probabilidad de que llegue ebrio y no apague la luz. Y a esa probabilidad que ya la he rescatado porque estoy utilizando la expresión y, o sea, no puede ocurrir esto y sin antes ocurrir eso. Por eso es que los dos tienen que calcularse al mismo tiempo. Y a esa probabilidad le voy a sumar la probabilidad de que llegue sobrio y, o sea, al mismo tiempo olvide, perdón, no apague la luz para utilizar los mismos términos, ya no voy a utilizar otro. Y no apague la luz. Ya, entonces, no hay forma de que yo pueda utilizar este 80 y este 10 y sumarlo y ya está. No, necesito unirla con esto de acá. Y si hubiese otro antes de ese, también lo tengo que unir. Entonces serían 3 sucesos que tienen que ocurrir al mismo tiempo para calcular esta. Luego le tengo que sumar los otros 3 sucesos o los otros 4 sucesos que están unidos. ¿Me dejo entender? Entonces, esto de aquí lo hemos particionado en dos. Ya, ahora, ¿qué les había dicho yo cuando se utiliza la conjunción y? Que estamos en la regla del producto. Cuando utilizamos esa y, entonces tenemos que multiplicar probabilidades. Y si vamos a multiplicar probabilidades, lo único que nos falta definir es en nuestro formulario detectar cuál de las fórmulas vamos a ocupar. El de sucesos independientes, el de sucesos dependientes, el de probabilidad condicional no, porque tiene otro motivo para utilizarse esa fórmula. El teorema de Bayes, lo mismo que probabilidad condicional, también tiene su motivo. Y el teorema de probabilidad total es lo que estamos haciendo aquí. Con teorema de probabilidad total se refiere a que algo que nosotros vamos a calcular lo vamos a particionar en 2, en 3, en 4, en 5, en varios cálculos de probabilidades de manera individual y luego lo vamos a sumar. ¿Ya? Entonces, cuando está con y, solamente nos queda detectar si es suceso independiente o dependiente. En este caso, esto de aquí se cumple siempre y cuando haya ocurrido esto, ¿verdad? Entonces, este suceso de aquí es dependiente de este de acá. Lo mismo ocurre aquí.
esta probabilidad solamente se cumple si se ha cumplido esto. Entonces son probabilidades, en ambos casos, o sea, esto de aquí y esto de acá, son probabilidades. Aquí estamos trabajando con sucesos dependientes y aquí estamos trabajando también con sucesos dependientes. ¿Y qué nos dice la fórmula que tenemos que utilizar? La probabilidad de A por, creo que es B. B dado A. Y aquí le sumamos otra vez lo mismo. ¿Ya? Sin embargo, aquí sucede también, o sea, nos surge un problema, que aquí no estamos trabajando con letras, no estamos trabajando con A, con B, estamos trabajando de manera literal, o sea, en palabras. Pero no es que no se pueda resolver, sí se lo puede resolver. Primero vamos a tratar de resolver este primero. Aquí tratemos de leer primero la fórmula. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Nos quiere decir que agarremos la probabilidad de un suceso y luego lo multipliquemos por la probabilidad de otro suceso previo que haya ocurrido el suceso A. Y con eso nos estamos haciendo referencia a este acá. Este sería el suceso A y este depende de este, ¿verdad? Este sería el suceso B. Este es el suceso A y este es el suceso B. Entonces, lo único que tenemos que hacer si este es el suceso A, o sea, el que ocurre primero, es, en este caso voy a utilizar decimales, es el 0,6, lo estoy rescatando, lo voy a multiplicar por ese 0,80. ¿Por qué no le estoy aplicando esto? O sea, en ningún momento estoy aplicando la diagonal o algo, es que esto de aquí ya está expresado aquí. Alguien ya lo calculó por ustedes y ya les está dando el valor de 80%. Entonces, solamente a ustedes les queda identificar cuál es el 80 y cuál es el 60, digamos, ¿no? Cuál ocurre primero y cuál ocurre después. Lo mismo hacen aquí. El que ocurre primero es el 40, es el que llega sobrio y esa su probabilidad es 40%. Y lo multiplican por el que ocurre después previo a que ha ocurrido A, que es este de acá, 10%. Y eso nos da... Ay, no sé si... Mira mi calculadora. $0,52, que sería igual a 52%. Entonces la probabilidad de que este hombre se olvide apagar la luz es del 52%. Y este 52 abarca tanto a que llegue ebrio como a que llegue sobrio. Ok, esa es inciso A. Vamos con el inciso B. Dado que el señor Montalvo no apagó la luz una noche, ¿cuál es la probabilidad de que haya llegado sobrio? Veámoslo de esta manera. Dice que ahí que está casado, ¿no? O sea que su esposa, la señora Montalvo, vamos a seguir ese camino. Llega la señora Montalvo y se da cuenta que no apagó la luz, o sea que la luz sigue encendida y su esposo está dentro, ¿ya? Su esposo está dentro. Pero ella llega y ve la luz encendida. Entonces ella se pregunta, antes de entrar a la casa y ver si su marido está sobrio o está ebrio, antes de cruzar la puerta, ella quiere calcular la probabilidad y decir, bien, yo ya sé que no ha apagado la luz. Ahora, antes de entrar y ver si está ebrio o no, ¿cuál es la probabilidad de que esté sobrio o cuál es la probabilidad de que esté ebrio? En este caso, lo que a ella le interesa saber es la probabilidad de que haya llegado sobrio. Ese es su enfoque de ella, pero podría claramente preguntarse ella la probabilidad de que haya llegado ebrio. Sabiendo que no apaga la luz, la probabilidad de que haya llegado ebrio. No, pero a ella le interesa saber, ya sé que no se apaga la luz, ahora quiero saber la probabilidad de que haya llegado sobrio. Entonces ahí es donde en el formulario ustedes tienen que detectar qué fórmula vamos a utilizar. Cuando ustedes detecten que en su enunciado se les diga, ha ocurrido esto, ahora, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra lo otro? O sea, hay un suceso que ha ocurrido antes. Entonces, ustedes tienen dos fórmulas.
o utilizan la probabilidad, la fórmula de probabilidad condicional o utilizan la fórmula de teorema de Bayes. ¿Cuál es la diferencia? Los dos tratan de buscar lo mismo, tratan de calcular la probabilidad de que ocurra algo dado que ha ocurrido un suceso anterior. Entonces, pero la gran diferencia entre uno y el otro es que en el denominador, en el teorema de Bayes se coloca el resultado que nosotros hemos calculado con el teorema de probabilidad total. Y en la fórmula de probabilidad condicional no utilizamos ese valor que hemos calculado gracias al teorema de probabilidad total. Solamente utilizamos el que ya se nos dé en el enunciado o el que ya el que ya se nos dé en el ejercicio. Pero aquí si nosotros lo hemos tenido que calcular previamente, entonces el, el cálculo que vamos a hacer y la fórmula que vamos a utilizar va a corresponder al teorema de Bayes. Pero ya les estoy diciendo, los dos, tanto probabilidad condicional y teorema de probabilidad total son lo mismo. La fórmula empieza lo mismo y tal cual, la probabilidad de que ocurra A dado B. Obviamente aquí en probabilidad condicional hay dos fórmulas, ¿no? Solamente para hacer una distinción cuando cambia el orden, pero ahí está la misma. Probabilidad de A dado B. Y en el teorema de Bayes también está lo mismo. Probabilidad de A, esa sub I tiene, o sea, se les podría decir algo más, pero en realidad se refiere a esto de acá. Es que como aquí estamos utilizando dos A, ¿no ve? A este se le llama A1, A2, y podría ser A3, A4, y justamente también se hace una distinción ahí. Pero no entremos en esos detalles, simplemente quiero que sepan que el teorema de Bayes y probabilidad condicional son la misma. Entonces, la fórmula que tenemos que utilizar es primero lo voy a escribir en literal, la probabilidad de que este, haya llegado sobre, dado que, dado que, sí. Y la formulita que está en su formulario es la probabilidad de A dado B es igual a, o sea, todo esto de aquí es esto de acá que yo lo acabo de escribir en literal. La fórmula recién va a ser dividido entre la probabilidad de B. ¿Cuál ocurre primero? ¿Cuál ocurre después? Aquí en esta expresión, B es lo que ya ha ocurrido. O sea, es lo primero. Y esto es lo que ocurre después, o sea, lo que no conocemos, lo que nos interesa. ¿Ya? Entonces, ve lo que ya ocurrió. ¿Y qué es lo que ya ocurrió? Que no apagó la luz. O sea, aquí está, mira. No apagó la luz, eso es lo que yo ya sé. Ahora la probabilidad que haya llegado sobre. A eso se nos... Esta misma está expresado en letra. ¿Ya? Entonces, si esto es lo primero, y aquí ya está expresado en letra, que no apagó la luz, aquí abajo tengo que colocar la probabilidad de que no apague la luz. Y eso es lo que ya nosotros habíamos calculado antes. Entonces abajito yo coloco solamente 0,52. Donde ustedes ven A, que A es lo que nos interesa calcular. ¿Qué es lo que nos interesa calcular todo esto? La probabilidad de que haya llegado sobrio. ¿Y cuál es la probabilidad de que llegue sobrio? Es 40%. Ya solamente nos queda esto de acá. Ahí lo que tenemos que hacer es invertir. Si bien es cierto que, o sea, primero no ha apagado la luz y ahora lo que nos interesa saber es que llegue sobrio, aquí lo vamos a invertir y vamos a decir, lo que yo ya sé es de que este, ha llegado sobrio. Eso es lo que yo ya sé, o sea, lo estoy invirtiendo. Antes sabía que no había apagado la luz
y quería saber si había llegado sobrio, aquí lo estoy invirtiendo. Ahora, yo ya sé que ha llegado sobrio, ¿cuál es la probabilidad de que no apague? Y eso ya lo tenemos aquí. Llega sobrio, ¿cuál es la probabilidad de que no la apague? 10%. Y calculo. Y sí, con eso se termina. Es 0.0769. Eso es igual a 7.69%. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? De esa forma ustedes tienen que razonar, ir pensando, nadie les va a decir utilizar la fórmula aquí, utilizar la fórmula acá. No, ustedes se preguntan, ¿qué estamos haciendo? ¿Existe la expresión y existe un suceso antes que ya ha ocurrido y nos interesa saber otro suceso? Esto de acá, lo que se nos está pidiendo, lo tenemos que descomponer en dos. ¿Qué tenemos que hacer? Y no hay más ejercicios ese modelo, porque todo lo demás se resuelve con el modelo binomial y con el modelo hipergeométrico que todavía ustedes no han avanzado. ¿De su práctico quieren que resolvamos algo o quieren que resolvamos el otro ejercicio que sí podemos resolver del turno de la tarde? ¿Del turno de la tarde? Ya. Pero muéstrame su celular porque yo no tengo esa impresa, digamos, no lo tengo. No sé, por eso quiero ver. Su celular, a ver, abra el PDF de ejemplos. ¿Solamente son 3? ¿Cuál sería el hipotético caso de que no me dé, digamos, el 80% arriba, ya que abajo solo es un dato, ¿no? Donde B sobre A, que debería haber sido. Esta parte está me confundo. ¿Cómo? Allá en la fórmula de donde está el 0,6 Por 0. 0,8, Ajá. ahí tendría que estar sobre A. Te dijo que arriba ya nos había dado eso. Ah, esto de aquí es esto de acá y esto de aquí es esto de acá. Ahora vos me decís, en caso de que yo tenga que calcular esto, siendo que no me lo da el ejercicio. Hay un ejercicio en su práctico uno donde dice de billetes de 200, dice, si el primero es de 200, el segundo es de 200, el tercero es de 200, dice, ¿no? ¿Lo tenés tus apuntes? ¿No? En ese ejercicio vos tenés que calcular esto. Y hay un tercero donde dice la probabilidad de C dado que ya ha ocurrido A y ya ha ocurrido B. Entonces ahí ya no te lo da el ejercicio así como que aquí te lo reemplazo 80 y ya está, ¿no? Ahí vos tenés que calcularlo. ¿Cuántos billetes de 200 hay en la población? Dividido entre cuántos objetos ya hay en la población, porque ahí se lo estás realizando con el método de sin reemplazo. Entonces arriba va a ir cambiando, abajo también. Y para el siguiente, o sea, para el tercero, también va a ir cambiando el número de billetes de 200 que hay en la población y abajito el número de billetes que hay. Entonces eso vos lo tenés que calcular manualmente, abrir tu fracción como dice la definición clásica de probabilidad y arriba colocar cuántos billetes de 200 hay en la población y cuántos billetes en total hay ya. El siguiente, y así. Esto solamente te está advirtiendo, te está diciendo, calcular la probabilidad de que ocurra B, pero considera que ya ha ocurrido A. Y si la ocurrencia de A no afecta en nada a la ocurrencia de B, entonces esta alerta la ignoras. Esto solamente se lo coloca como advertencia. Te estoy diciendo que considera al momento de calcular la probabilidad de B, consideres que ya ha ocurrido A. Pero si la ocurrencia de A no afecta a B, entonces ignoras esa advertencia y colocas lo que corresponde. Pero esto yo lo he colocado porque yo me he dado cuenta de que si yo voy a rescatar el 0,80 es porque estoy considerando que esto ha ocurrido. Entonces, como esos dos sucesos, suceso de aquí depende del anterior, he colocado la advertencia. Ya es como que ponerle en palabras algo que voy a hacer. Pero si tienes tus apuntes de 200, ahorita te lo explico ahí. Del ejercicio de 200. Hay un ejercicio donde dice billetes de 200, el primero sea de 200, el tercero de 200, así. ¿No lo tienes? ¿Vos? ¿Vos?
Vimos estos dos, ¿no? ¿Mm? Ya que Este también es el símbolo que ese ya tiene los cifras. Ujú, ese. Mira, ¿dónde está ese ejercicio? Es de la forma de producto de tierras. todos vemos estos dos. Ahí está la regla del producto de ejercicio 3. Una caja tiene 10 billetes de 100. También tiene 15 billetes de 200 y 5 billetes de 20. Ya. Inciso A, si yo selecciono 3, uno por uno sin reemplazo, ¿cuál es la probabilidad de que el primero sea de 100, el segundo sea de 200 y el tercero sea de 20? Cuando ahí se les está pidiendo en el inciso A, dice la probabilidad de que el primero sea de eso y también el segundo sea eso y el tercero sea. Cuando dice y, ya saben ustedes que van a tener que multiplicar probabilidades, ya saben. Sin embargo, no saben si están frente a sucesos que son independientes o son dependientes. En este caso, sí son dependientes. La probabilidad de que la segunda selección me toque un billete de 200 va a depender a de qué billete me ha tocado en la primera selección. Si me ha tocado un billete de 200, entonces significa que en la caja se ha reducido el número de billetes de 200 y por lo tanto esa probabilidad a la que yo voy a colocar, o sea, la que va a multiplicar a la primera, voy a tener que colocar el número de billetes de 200 menos uno que ya ha salido. Entonces, ese ajuste, digamos, es la advertencia que nos trata de decir el segundo término. Ahí como no hay nada de más, Ya está calculado, no es que no hay algo más. Tal vez sí ya había algo más, pero la persona que ha sacado ese 80%, 20, 10 y 90 ya hizo el trabajo por vos y ya te está dando la probabilidad. Ya te está diciendo, si ocurre esto, esta es la probabilidad y listo. No necesariamente siempre tenemos que calcular o empezar de cero. en la forma como estaban. Y como te digo, puede seguir esto expandiéndose. O sea, podría ser aquí la probabilidad de que ocurra un tercer suceso dado que ha ocurrido A y ya ha ocurrido B. Digamos. Y también otra podría ser la probabilidad de que ocurra D dado que ha ocurrido A, ha ocurrido B y ha ocurrido C y así sucesivamente. Y en tu caso, el tuyo es la segunda selección que me toque 100 o 200, considerando de que ya ha salido un billete. Entonces eso va a afectar a la probabilidad de aquí. Que son como libros, son movimientos. ¿Cuándo tengo que hacer así? Cuando tenés ese ejercicio al que decís que hay algunos, decís, ¿cuáles son esos ejercicios? Esto, por ejemplo. Y después no hizo, sí, cuando yo digamos tengo que hacer ¿Pero así. cuál es el enunciado? Yo anuncio, yo lo busco. ¿Es el práctico? 5, 2, 3, 4, 4. Es un departamento de producción, eso. Es un departamento, máquinas, 5, estudiantes, hombres, para el 50%. Sí, aquí ocurren dos cosas, ¿verdad? O sea, o llega ebrio o llega sobrio. En ese ejercicio que vos estás diciendo que se aplica lo mismo, hay un tercero. Y aquí no se habla de ningún señor, se habla de una empresa. La empresa dice que tiene sus líneas de producción que se dividen A, B y C, dice. Y esa línea de grupo A tiene tanto por ciento defectuoso y tanto por ciento no defectuoso. La línea B tiene tanto por ciento defectuoso, tanto por ciento no defectuoso. Y la C tiene tanto por ciento defectuoso. Lo único que cambia es que le estás añadiendo un tercer suceso. Nada más. Obviamente la suma de este y este me tiene que dar el 100%. Si es que yo selecciono uno y veo a cuál línea de producción corresponde, eso me estaría enfocando aquí. Si yo quiero calcular la probabilidad de que sea defectuoso, entonces me estaría enfocando en un suceso particular de en un suceso particular del otro y un suceso particular del otro. Y ya les dije, no tienen que sumar 3, 3, 3 y tanto. Para que ocurra esto, previamente tiene que ocurrir lo otro y por lo tanto tengo que calcular la probabilidad de que ocurra este y los tengo que sumar los tres. Se aplica lo mismo que acá.
pero aquí ya sería un tercero, digamos. La probabilidad de que yo selecciono un producto del grupo 3 y sea defectuoso. Ese IVA significa que aquí voy a tener que multiplicar dos probabilidades y le tengo que sumar para poder calcular o sea, la probabilidad total de que sea defectuoso. ¿Más preguntas? Ah, el ejercicio, el modelo del turno a la tarde. ¿Lo tenés? ¿Vos entraste recién al grupo? Ese es el. No, Ah, pero es lo mismo. el- Ujú. Es lo mismo. ¿Y saben qué cambia? El apellido. Ya no es señor Montalvo, es señor Carballo, dice. ¿Ve? Entonces, para que ustedes me pregunten si repito o no el modelo, o sea, no es que repita, pero el procedimiento es el mismo. Señor Carballo llega tarde a su casa y la señora Carballo dice que es su buena esposa, deja la luz encendida. Ah, y la probabilidad también cambia, dicen. De que llegue ebrio, 50%. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer de nuevo? Digamos, ¿no? Ya, si no hay dudas de esto, voy a borrarlo. De su práctico, por favor, ¿hay alguna pregunta? Ya se acerca y la presentación de su práctico y nada, ¿no? No tienen dudas. Nada, vos habrás entrado tarde, seguramente. Mira, ahí está, mira la evidencia. Ah, la mierda. Ay, no. Bueno, si todo queda claro. El licenciado deja que lo dejemos a Ajá. Ah, no, no sé, oye, yo siempre le he colocado porcentaje, o sea, ¿por qué querías dejarlo fracción? Si has logrado tener la fracción, en tu calculadora puedes apretar una tecla y ya tenerla. Ajá. lo cambiamos así y lo multiplicamos por 100. Ujú. No necesitas multiplicado por 100, solo Así retroceder. No, solo retroceder 13,17. No, o sea, Cuando multiplicamos por 100, en tu hoja le vas a colocar 13. No, Entonces, pero eso ya sería aparte de mi parte, porque aquí ya no. pero es que estás sacando porcentaje, porcentaje. Sí, claro. Pero para que se recorte. Claro, claro. Pero un porcentaje también es, digamos, 1 o 0. ujú, pero ese no es porcentaje. Todavía, ¿no? Pero en Estás sacando tu... porcentaje de o recortar Siempre.
Puede. Para no te chupes el resultado que te salga. Uno es multiplicado por 5, no es 13,17. Ujú. Sí, eso. ¿Qué compañera? Parece que le entiende a todo, ¿no? ¿Está el de blanco? Más o menos. ¿Dónde está? ¿Qué hago yo para que ya no sea más o menos, sino que sea un sí rotundo? Todo. Ya pues. Ya. Ah, ¿la pasaste con él? Ah, la estás llevando al mismo tiempo. Ajá. Este lo voy a enviar y ahí vos revisás el canal y ahí están los demás. Pero buscas que sea grupo E7 y P2, creo, P5. Porque yo tengo otro grupo y también estoy grabando. Veamos esa de la caja de billetes o ¿no? Ya, entonces ejercicio 1 de la regla del producto. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo les enseño eso? Eso es lo que no quiero que ustedes me pregunten. O sea, me digan, en este ejercicio yo me perdí. El doctor comenzó a sacar su conclusión y dijo que vamos a usar esa fórmula. Eso quiero que ustedes me digan. Pero yo que me cree toda una estructura y les diga esto, esto, esto. O sea, yo al azar le estoy lanzando ahí algunos tips y tal, ¿no? Pero, ajá. Por ejemplo, la clave está en I y está en O. O sea, si les dice la probabilidad de esto o el otro, entonces, ¿en qué están? ¿En regla de la suma o en regla de producto? Ya. Y si les dice y es porque está, o sea, quiere que sucedan dos cosas, tres cosas, cuatro cosas al mismo tiempo. Entonces la probabilidad está en la regla del producto y tiene que calcular probabilidades con la regla del producto. Ujú. Es que hay dos grandes grupos, ¿no? Regla del producto y regla de la suma, ya. Entonces, para detectar en qué grupo están, primero identifican, ¿les está pidiendo la probabilidad de esto y el otro o le está pidiendo la probabilidad de esto o el otro? Entonces ya con eso discriminan uno y se quedan con el otro. Ya el problema se ha achicado, ahora solamente les queda identificar cuál de esa fórmula van a utilizar. Y no se queden como que, le entendía hoy y no, díganme en qué ejercicio no está claro. Aquí, por ejemplo, no hay ni O ni I, eso díganme. Y yo les voy a explicar, en ese caso es así o no sé, pues algo. Busquen, busquen. Porque la duda es de ustedes, pues no, no es mía. Yo voy a buscar algo que yo ya le entiendo. O sea. Busquen en qué ejercicio se ha utilizado la regla del producto y no ha sido como yo lo estoy diciendo, de que no se ha usado y, digamos, ¿no? No es un suceso dependiente cuando se utiliza Eso dependiendo si se utiliza la fracción. no se utiliza, no sé. Esta formulita es de la probabilidad condicional. Solamente se la utiliza. Ese ya es muy, muy, muy exclusivo. Usted tiene que saber cuándo utilizarla, pero, o sea, bien claro lo tiene que utilizar. Lo tiene que saber. Y eso solamente se utiliza cuando ya ha ocurrido algo y se quiere saber lo que ocurra un siguiente. Es como en ese caso, no, yo ya sé que ocurrió esto, ahora el siguiente. Solamente en esos casos se utilizan esa fórmula. Entonces ya saben tres cosas ustedes, ya saben si es O, regla de la suma, si es I, regla del producto. Y si hay un suceso previo antes de calcular al otro, es la probabilidad condicional o teorema de Bayes, que son lo mismo, ya les dije, ¿no? Ya saben esas tres. Ahora,
Díganme más. O en su práctico, busquen esto, ¿cómo lo resolverían? Díganme. Yo lo voy a ir escribiendo este ejercicio, tenerlo, o sea, lo voy a tener completo y luego les voy a explicar. Solamente para tenerlo completo. Y aquí está el ejercicio donde ustedes no la tendrían calculado. No tendrían calculado, o sea, las probabilidades y ustedes lo tendrían que calcular. Si esta es la población, o sea, en total son 20, 30 billetes, y ustedes seleccionan 3, esto es lo que define si van a ser sucesos independientes o van a ser sucesos dependientes. Si la selección va a ser sin reemplazo, significa que no lo voy a reponer. Saco el primer billete de esos 30 que hay y me lo quedo. A eso se está refiriendo con sin reemplazo. Y la forma de calcular las probabilidades es utilizando una fórmula. Pero si dijese, se selecciona 3 billetes con reemplazo, entonces significa que agarro, lo selecciono, me tocó 100, lo anoto y lo vuelvo a colocar a los 30 billetes a la caja. Entonces la fórmula que se utilizaría es diferente. ¿Y en qué afecta que sea sin reemplazo? Afecta a la probabilidad de ocurrencia del siguiente. ¿Qué me refiero? A que, por ejemplo, aquí yo le he colocado C, perdón, significa 100, B significa 200 y B significa 20, ¿no? Que el primero sea de 100, el segundo sea de 200 y el tercero sea de 20. En ese orden, la probabilidad de que ocurra esto, exactamente esto. ¿Qué es lo que se hace? Primero calcula la probabilidad de que sea de 100, o sea, me toque 100 en el primero. Y eso solamente, lo único que tengo que hacer es agarrar el 10 porque hay 10 billetes en la caja y dividirlo entre 30. Aquí no está, o sea, no he escrito la I, pero son condiciones. La condición es que ocurra esto de primero y en segundo lugar ocurra esto y en tercer lugar ocurra lo otro. No le estoy colocando la I, digamos, pero esa es la condición que se está utilizando. Por eso es que yo voy a multiplicar probabilidades. Aquí voy a multiplicar 3 veces, 3 fracciones, como lo puedan ver. Entonces, si esta es la primera, ¿afecta en algo a la probabilidad de la segunda? Si es sin reemplazo, sí. Porque si estoy sacando un billete de 100, significa que esto se ha reducido. Y para la siguiente vez solamente va a haber 29 billetes. Y el segundo tiene que ser de 200, ¿no? Estos siguen siendo los mismos. O sea, siguen siendo 15. Y ahora lo multiplico por el tercero que me salga 20.
¿Cuántos billetes de 20 hay en la caja? Hay 5. ¿Cuántos billetes hay en total en la caja? Bueno, hay 28 porque ya 12 han salido. Entonces, a esto que tú le has, digamos, lo has tenido que corregir manualmente, a esos se le asigna este símbolo, el que ocurra B dado que ha ocurrido A. Y a esto de aquí se le asigna el símbolo de probabilidad de C dado que ha ocurrido A y B, digamos. Y a esto de acá se le coloca el signo de, se le coloca este símbolo. Nada más es solamente una advertencia para que tengas cuidado qué es lo que vas a tener, qué es lo que vas a colocar aquí. Y esto también es una advertencia para saber qué es lo que vas a colocar aquí. En este caso no la tenés que ir calculando. Y puede haber una cuarta, una quinta, una sexta. Y esto de acá es la fórmula cuando trabajamos con sucesos dependientes, ¿ya? O sea, la probabilidad de esta depende de lo que ha ocurrido antes, la probabilidad de esta depende de lo que ha ocurrido antes y antes de esa también. Y cuando esta no depende de la anterior ni esta depende de las otras dos anteriores, entonces solamente se utiliza esto. Probabilidad de A por probabilidad de B por probabilidad de C, digamos. Como ninguna depende de la otra, simplemente lo multiplico las probabilidades que corresponden. ¿Cuándo utilizaría esto en este ejercicio? Cuando el muestreo se lo realice con reemplazo. Si el muestreo se lo realiza con reemplazo, o sea, lo mismo, ¿no? Selecciono 3 billetes, pero esta vez con reemplazo. Agarro el billete de 100, o sea, me tocó uno de 100, y yo digo, muy bien, lo anoto en mi hoja y luego lo vuelvo a colocar. Entonces, ¿qué es lo que haría? Lo que haría es agarrar, hay 10 billetes de 100, lo divido entre 30, lo multiplico por, ¿cuántos billetes hay de 200? Hay 15. ¿Cuántos billetes hay en la caja? Siguen habiendo 30. Lo multiplico por la probabilidad de que me salga 20, que sería 5 sobre 30. Siguen habiendo 30 billetes en la caja. Y el resultado de esto es la probabilidad de que me toque en este orden, considerando que el muestreo se lo ha hecho con reemplazo. Nada más. Y si no hay más preguntas, creo que terminaríamos ahí, ¿no?